Bueno, quiero mirar un poco al futuro y veo que nosotros, yo en primer lugar, escudriñamos las redes sociales 5 días, una semana, un mes, 2 meses, le escuchamos o nos escuchan a nosotros o le escuchamos a los periodistas y en base a 5 días atrás en redes sociales hacemos escenarios prospectivos para 5 años siguientes. El rol de horizonte puse yo acá, punto ciego total. Nosotros tenemos que saber, Benjamín, que hay muchas cuestiones históricas, y te lo estoy comentando un poco, que determinan cómo estamos hoy. Por ejemplo, nosotros hoy estamos en una guerra energética en el mundo. Preecuación, te estoy contando. Geopolíticamente, hoy esa guerra, Rusia, Ucrania, en una guerra energética se está apagando Europa o falta pagar gas. No sabemos si le van a invadir a Taiwán. Japón está también preocupado con Rusia, etcétera, etcétera. Y Paraguay tiene energía. Y Paraguay debería tener una inteligencia que genere políticas públicas movidas por intereses energéticos y de agua. Ese es nuestro futuro. ¿No? Sí, claro. La guerra del Chaco fue energética y el que tenía agua y el que llegaba a una laguna ganaba. Los perros se peleaban por el que llegaba a sobrevivir, hermano. Era que se mataban con balas precisamente, se morían de sed y eso los muchachos. Yo te pregunto, vamos a provocar el debate hacia el futuro. Vamos a provocar un poco el debate hacia el futuro. ¿Cómo es el futuro del Paraguay en las relaciones, primero, internacionales? Después quiero preguntarte seguridad social, habitación, transporte, agua, energía, etc. La construcción del discurso político en las relaciones internacionales. Para ella de Paraguay la hipotada con el mundo. Esa es una pregunta existencial. Eso. Eso me dijo una vez un voluntario del Cuerpo de Paz. ¿No? Se llama Guy Musman, es un cinematógrafo. Vive en California. Y vivió acá 3 años en Coronel Oviedo. Y dice Benjamín, y hablaba muy bien guaraní. Y me dijo, ¿y dónde Paraguay? Yo no tengo usted. Pendembobe. Son 7 millones de habitantes. Pero con problema de tierra. Parece que me cuenta problema de tierra hablando de Pendembobe. Si tiene la densidad poblacional más baja de América Latina. La ciudad tiene la cantidad de alimentos para dar de comer a 70 millones y ustedes tienen 2 millones de tipos que van a la cama sin probar un bocado. Tienen agua en cantidad abundante y la primera causa de muerte infantil hasta los 5 años es diarrea por consumo de agua no tratada. ¿No? Tienen la mayor cantidad de energía limpia del mundo. Y ustedes talan 8 millones de hectáreas por año para cocinar puchero. Sí, señor. Hizo poco. Yo le dije, el problema nuestro es que nosotros no sabemos lo que tenemos. Es como ese tipo que está sentado sobre una mina de oro y comienza a buscar su fortuna en otro sitio y no sabe que realmente tiene la fortuna y debajo de sus pies. Y creo que eso es un problema grave que tenemos nosotros. En el tema energético estoy completamente de acuerdo contigo y te diría más. Nosotros estamos cambiando todo un modelo de sociedad global sobre la base de la cuestión energética. Estamos hablando de la sustitución de la energía fósil, del petróleo, por alternativas que van desde el sol, van hasta las cuestiones vientos, incluso del rocío en algunos lugares. Y están trabajando en cantidades y en una carrera notable detrás de todo eso. El hombre más rico del mundo es ahora un tipo que se dedica a fabricar coches eléctricos y se metió al Twitter sin ninguna necesidad. Pero quiero decirles, realmente hoy el tema es lo que tenemos nosotros. Tenemos abundancia de agua y tenemos abundancia de hidroenergía, pero no tenemos una pálida idea de qué hay que hacer con esa energía y con esa agua. Y yo creo que ese es otro problema. En este momento, por ejemplo, una botella de agua sale mucho más caro que el diésel que yo cargo a mi camioneta. Y eso significa que estamos perdiendo oportunidades de manera notable porque no tenemos idea de la dimensión de nuestra riqueza. El Paraguay perdió 77 mil millones de dólares, dice Miguel Carter, durante todo el tiempo de estos 50 años con Itaipu. Con Yacyretá hemos perdido también una cantidad más o menos similar. O sea, lo que hemos perdido en tiempo de oportunidades es inmenso. Este país todavía no puede hacer un sistema de transporte eléctrico que una Asunción y Pacaraí. El debate es enorme. Hoy anunció Chile que va a hacer un tren eléctrico entre Valparaíso y Santiago de 172 kilómetros. La gente está volviendo al transporte masivo eléctrico, no dependiente del combustible fósil, por todo lo que implica en términos de desplazamiento por carreteras,
y los riesgos que supone, además de los costos. En el Paraguay no tenemos gente en el Estado. Y te digo una cosa que me da mucha pena. Ni en los partidos de oposición que estén pensando alternativamente cómo resolver este apocretá, este nudo gordiano. Y te digo una cosa más. Ese apocretá paraguayo, ese nudo gordiano le tenemos que cortar. Si hay un candidato a presidente y no te sabe responder a la idea de cómo proveer salud pública a 7 millones de habitantes, no lo vaya a votar. Ese tipo no sabe nada. Ese tipo no tiene la pálida idea para qué quiere ser senador, diputado, presidente o vicepresidente. No pensó en eso. Si no sabe cómo desarrollar transporte con una utilización masiva de hidroenergía, si no sabe cómo hacer que las cocinas de inducción sean parte de la costumbre nuestra del Paraguay, entonces no lo vaya a votar. Ese tipo no sabe nada. Si no sabe que la cuestión educativa, como le dije la vez pasada, vamos a una cuestión práctica. Hoy en día una persona que entra al kindergarten y llega a la secundaria, terminados los 12 años de educación básica, en realidad son simplemente un 15%. De ese 15%, solo el 10% ingresa a la universidad y de ese sale uno. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué estamos formando? ¿Por qué no vamos al sistema suizo, alemán, de Singapur? Hasta el 9º grado, tercer curso, voy a decir, muchacho, a ti no te da el IQ para que sigas la universidad, pero te da el cuero para hacer un extraordinario tornero, un extraordinario electricista, un albañil de primera. No soldador quiero que sea. Quiero que manejes retroexcavadora. No, eso te voy a formar en eso. Y a los 18 años vas a ser el mejor de ellos. Y vas a entrar a trabajar inmediatamente con capacidad económica de sostenerte a ti y a tu familia. Pero entonces le decís a esta persona, no hay problema. Vos ya se acabó hasta el tercer curso del viejo sistema o el 9º de la media. Nadie se anima a tocar ese tema de la transformación educativa. No, Nadie se anima. Es un tema de género. Imagínate que estamos perdiendo el tiempo. Cuando nosotros le hubiéramos dicho a la gente, es cierto lo que dice Benjamín, vamos con la gente que realmente va a entrar a la universidad y se va a quedar. Hay muchísima gente que no aguanta la diferencia entre el estudio secundario y el estudio de la universidad y deja, porque es incapaz de leer un texto de 100 páginas y hacerte un resumen de 3 hojas. O porque no le gusta también. Tampoco. Y tiene otras vocaciones. También. No hay por qué culpar. Tampoco. ¿Acaso alguien le castiga y le fustiga en Alemania al que no puede ir? No. Yo le pregunté en Alemania, en Suiza y en Singapur, ¿qué porcentaje de gente va a la universidad? 20. 80 servicios técnicos. Parece, 80-20. Sí, 80-20. Y están muy contentos. Y del 20 que se fueron, se gradúan 17. Bueno, altísimo. Porque ya se eligió. Claro, el que le gusta medicina, el que le gusta ingeniería, el que le gusta derecho, el que le gusta comercio internacional, va y termina. Nosotros, sin embargo, no tocamos estos temas. Y yo creo que en términos de tu planteamiento del futuro, aquel que no sepa responder a esta cuestión central, agua, energía, salud, educación, y te diría algo más, transportación masiva, no le vaya a elegir. Ese no sirve para nada. PAPTI pilidita. Quiero hacer un poco ahora un plebiscito programático, debe ser entonces la próxima elección, por lo que veo, porque ya no va a ser solamente una cuestión emotiva, sino que tenemos que buscar gestión, dijiste una vez. La próxima épica es la gestión en la política. Yo escribí un artículo que tú lo conoces y salió en la prensa y me están haciendo entrevistas sobre lo que acabas de decir. Te voy a hacer rápidamente un resumen y después quiero llegar hacia ya el final conversando un poco sobre estos temas y ver realmente quién es el que se va a animar a tomar el toro por las astas. Porque ya estamos en el diagnóstico casi terminándolo, pero también tenemos que dar a la problemática la solucionática, que es lo que un poco a veces nos critican y con razón. Y algunos dicen de que vos no haces nada y que no saben que vos estás facturando. Yo por lo menos sé y hasta te envidio como loco en Amazon. Yo quiero ganar lo que voy a ganar en Amazon. Esa gente que te critica no está facturando lo que vos escribís y te pagan en Amazon. Y hay gente que no sabe que yo ya manejé camión de gaseosa en el mercado de abasto y que manejé 80.000 funcionarios en el Brasil, en la mayor empresa, en el primer empleo del Brasil, el mayor call center. Entonces creen que porque estamos hablando somos unos grandes.
Pero eso le dijeron también a Benjamin Franklin y así comenzamos la charla. Y el tipo creó la mayor economía de mercado del mundo y la mayor democracia occidental. Estaban así hablando y crearon eso. La salud en Paraguay. El 40% por ahí de los gastos de salud, o más del 50% son de bolsillo. El Estado apenas atiende al 38% de la gente, para que tengan una idea. En la energía, te cuento que el déficit infraestructural es 10.843 millones de dólares entre transmisión, generación y distribución que falta. Y por eso es que se explota todo, ojalá no explote ahora el generador acá en la esquina. En agua, los paraguayos nos morimos 10 años antes por falta de consumir agua sana, sino que consumimos agua contaminada. Y nuestro amigo Robert Cano nos está mostrando de vez en cuando, ahora creo que va a lanzar un estudio de cómo el MTBE y el agua contaminada confirma la hipótesis de que su consumo, confirma la hipótesis de Jordan Schwartz, un director del Banco Mundial que escribió en última hora, el costo de no invertir, dice que nos morimos los paraguayos 10 años antes por consumir agua contaminada. El 4% de los efluentes nomás se trata en Paraguay. O sea, esa milanesa de pescado que le bajamos nosotros a veces ahí en el Lido, en el bolso y eso, agua que consumieron de nuestros desechos. El lago de Pacaraí es un ejemplo, una muestra, en un showroom. En la habitación faltan 1 millón de casas, Benjamín, te cuento, 800.000 baños, cocina de dormitorio, se llama déficit cualitativo, y 200.000 casas 0 kilómetros o departamentos faltan en Paraguay. Los mitadís se casan y viven con sus suegros. La piecita del fondo. En la piecita del fondo. Yo ganaba el salario mínimo y cuando me casé en mi primera administración, por lo menos, le llevé a mi señora a mi casa, o también le llevaste a tu casa. Pues no, mira, ella se queda nomás ya con su suegra y eso es peor que no tener casa. Bueno, 6.000 millones de dólares después de eso. En seguridad social, quiero que sepan los paraguayos que solo el 20% de los paraguayos más o menos tienen. El 64% de los paraguayos informal no tiene IPS ni salario mínimo. Vivimos más y lo que ahorramos en aportes y se invierte en el IPS no da para la sobrevida que hoy estamos teniendo. La caja fiscal, 225 millones de dólares ya se pagó el año pasado en nuestros impuestos y este año está en el presupuesto 250 millones. Policía, militares y magisterio. Bueno, en base a todas estas cositas, también en transporte 17.000 millones de dólares de PIB, que son 17.000 kilómetros de ruta asfaltada en Paraguay, se hizo 4, ahora sobran 13.000 millones. Entonces, yo creo que el próximo gobernante tiene que devolver al Estado su naturaleza pública, ya hemos hablado, y tiene que mejorar la calidad gerencial del gobierno, la gran épica que vos estás diciendo. Hay que hacer reforma tributaria, reindustrializar. Reforma tributaria no quiere decir subir los impuestos, quiere decir mejorar la calidad del gasto también. Y también quiere decir, ¿por qué no cobrar a quien no se está cobrando, aunque no se suba un punto porcentual las tasas?